Título de la prédica para el día de hoy: Introducción al Evangelio de Juan de una manera más profunda. Profunda 2, llamémoslo así. Ya lo habíamos visto hace más de un par de años. Profundo 1, ahora vamos en profundo 2 y tendremos un profundo. Vamos a estar en Reina Valera 1960. Y bueno, vamos a ver primero que todo quién escribió el Evangelio de Juan. Evidentemente fue Juan, pero ¿cuál Juan? Que hay varios Juanes en la Biblia. Y la misma palabra nos resuelve el autor. Y vamos a verlo un poquito como en cronología. Allí en Marcos, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice así. Entonces dice que pasando de allí un poco más adelante, ¿quién estaba pasando? Jesús. Vio a Jacob, hijo de Zebedeo. A los Jacobos también se les dice Santiago. Uno es el nombre en hebreo, el otro es el nombre en griego. Entonces dice, vio a Jacob o Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Aquí habla de Juan, el que escribió este evangelio. También ellos en la barca. Quieren decir que Juan y Santiago, su hermano Santiago o Jacob, ¿eran qué? Pescadores, ahí dice. Estaban ellos en la barca que remendaban las redes. Ah, pastor, igual que Pedro. Sí, Pedro también era pescador. Por lo menos estos. Pedro, Juan, Jacob. Y Jacobo y Juan eran hermanos. Entonces dice que Jesús luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, quiere decir que estos eran de platita, tenían como una empresa pesquera, porque tenían jornaleros. Le siguieron y dijeron, bueno, papá, ahí hay más obreros que te ayuden en las labores de la casa, tú les pagas como jornaleros, nosotros nos vamos, mi hermano y yo, Santiago y yo, vamos a seguir a Jesús. Ah, ya, muy bien. Ahora, este Santiago no es el que escribió la epístola de Santiago. Y el que escribió la epístola de Santiago es un hermano de Jesús, así como Judas, no Judas Iscariote, sino el que usted ve la epístola ya antes de Apocalipsis, Judas, ese también era hermano de Jesús, al igual que Santiago, que no era este Santiago. ¿Listo? Muy bien. Así fue como se conoció Jesús con quién. Juan. ¿Cuál? Este Juan que escribió este evangelio. En Mateo 20:20, ahora vamos a ver que ya habían caminado casi 3 años este Juan con los otros 11 discípulos con Jesús. Eran los discípulos del Cordero porque caminaron con él. Entonces dice en Mateo 20:20 que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. En el anterior vimos que era el padre. Ahora vimos que la mamá de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Cuáles hijos? Santiago y Juan, del que estamos hablando. Y postrándose ante él, quien, la mamá de estos dos, y pidiéndole algo. Y todos sabemos qué fue lo que le pidió la mamá de estos dos, ¿no? De Santiago y de Juan. Yo quiero que el día que tú vayas a tu reino y nosotros estemos contigo, mi hijo, uno de mis hijos esté a tu izquierda y el otro a tu derecha. No le pedía nada. Quiero que ellos estén ahí. Esta era la mamita. Y mire, pidiéndole eso. Y aquí vemos ahora a Juan, él mismo hablando del mismo. O sea, Juan hablando de sí mismo. Mírelo, allí en capítulo 21 del propio evangelio de él, el que lo escribió. Y dice los versículos 20 a 24. Volviéndose Pedro, ¿con quién iba acompañado? Con Jesús.
Entonces vio Pedro que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Mire cómo se decía Juan de sí mismo. Él decía, yo soy el consentido, soy el preferido de Jesús. Bueno, eso decía Juan, no lo decía Jesús, lo decía él mismo. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él, ahí en su hombro, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Verso 21, cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué de Juan? ¿Por qué no sigue? Y Jesús le dijo, si quiero que él, ¿quién? Juan, quede hasta que yo venga por segunda vez, y si regresa, ¿a ti qué? Concéntrate, Pedrito, tú sígueme. Entonces este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Escuche, Juan fue el único de los discípulos que no murió de una manera trágica. Él murió de viejo en la isla de Palma, preso, pero murió de viejo. Los otros murieron de maneras crueles, unos crucificados, otros decapitados. Los otros 11 murieron de una manera trágica, pero Juan no. Juan fue el único que murió de viejo, que aquel discípulo no moriría de esa manera. Pero Jesús le dijo que no moriría. Dijo, no, es que él no va a morir así trágicamente. Si quiero que él se quede hasta que yo venga, le contestó a Pedro Jesús. ¿A ti qué? Concéntrese, Pedrito. Y él dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y el que escribió este evangelio. Y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, le está diciendo que todo esto que yo escribí es cierto y es verdadero, dice el propio Juan de sí mismo. Entonces, qué bonito. Y vamos a ver, hoy vamos a dejarlo aquí con un pequeño ejemplo que lo hace distinto de los demás evangelios. Por ejemplo, este es el único que deja claro ahí, cuando usted lo ve, que resalta y podría resumir el evangelio de Juan, qué es lo que persigue. El evangelio de Juan realmente lo que persigue, que a los que creen en Jesús, creen en su nombre, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque a los suyos vino, ¿a quiénes? A los judíos, a los israelitas, pero ellos no lo recibieron. Mas al que lo recibe como Señor y Salvador, le da la potestad de ser llamado hijo de Dios y recibe todo lo que la herencia de ser hijos de Dios. Y eso es lo más profundo que hay. Si uno tiene claro lo que es ser hijo de Dios, la cosa cambia. Porque usted en los evangelios, en los otros tres, que se llaman los sinópticos, va a ver que es tratado de manera distinta. En los sinópticos usted ve en los milagros, el nacimiento de Jesús, la genealogía de Jesús, cómo comenzó con los 12 discípulos, y todos ellos se parecen. O sea, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas se parecen entre ellos, porque hablan de eso. El de Juan no, de Juan es distinto. Él no se pone a hablar de los milagros, ni de cómo empezaron, ni, no, ni de cómo fue que se congregaron los 12 y no. Juan arranca ya dado por visto que fue así. Entonces, usted aquí va a entender muchas cosas, porque es que este evangelio de Juan se escribió a la final del primer siglo, entre el año 90 y el año 100. Todos estos, desde Juan escribió las tres cuartas de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Apocalipsis, y escribió también el evangelio. Se dicen los estudiosos
que este evangelio fue el último libro que escribió. Él escribió primero Apocalipsis, después las 3 cartas, primera Juan, segunda Juan, tercero, y después este evangelio. Y lo hizo porque es que Mateo iba dirigido a los israelitas, Marcos iba dirigido a los que no lo eran, Lucas iba dirigido a los griegos, pero hacía falta un evangelio que fuera dirigido a los de Oriente, allá donde nació todo el tema. ¿En dónde nació todo el tema? Si usted se acuerda, Génesis dice que Dios creó el Edén, el huerto, entre el Tigris y el Éufrates, esos 2 ríos. Eso era lo que era la antigua Babilonia, lo que hoy en día es Irak, Irán. Allá estaban. Y allá fue donde fue a parar la barca. La barca de Noé quedó encallada en esas montañas de esos sitios. Y allá el desembarco de la barca Noé con sus 3 hijos, con Can, Jafet y Sem, y nosotros provenimos eso, de ellos, y proviene toda la humanidad. Y los semitas vienen de Sem, y los canaanitas vienen de Can, y el resto venimos nosotros del otro hijo. Entonces, Juan le escribe a esas raíces, porque finalmente ahí se va a dar el tema, allá, desde el Génesis, desde lo que era el Edén. Él escribe a esos de Oriente, a esos de allá. De donde vinieron los reyes magos cuando nació Jesús. ¿Se acuerda que decía? Y venían de Oriente unos reyes siguiendo la estrella y la estrella los guiaba hacia el Señor. ¿Quiénes? Los reyes, los magos de Oriente. Entonces él le escribe a esos que les hacía falta, porque Lucas le escribió a los griegos, Mateo a los israelitas. Entonces, ¿qué pasa? Hacía falta esto. Y les escribe allá pensando en todas esas personas que había en ese entonces, muchos con mucho poder y con muchas riquezas, y otros también pobres. Por eso este evangelio le escribe a todo el mundo, pobres y ricos, a todos, para que no importa si es rico o es pobre, todos crezcan en Cristo y crezcan de una manera madura. Él va mucho más allá de los primeros evangelios sinópticos. Él no es solamente la foto de Jesús. Ya el evangelio de Juan viene siendo la radiografía. Una cosa es que le tomen una foto por fuera y otra cosa una radiografía. La radiografía va es por dentro, allá, para hacernos crecer hacia adentro. Entonces ya teniendo usted este enfoque, vamos a empezar a ver mañana de una manera más, el jueves, perdón, de una manera más profunda este evangelio, porque hay cosas allí, por ejemplo, que usted va a ver de una manera profunda. Les voy a dar solo aquí un pequeño intro. Cuando dice Jesús allá en este evangelio 14, capítulo 14, versículo 20, dice, y yo en ustedes y vosotros en mí. Uno dice, eso es muy profundo. Cuando dice yo en ustedes, está hablando de la santificación. Y cuando dice ustedes en mí o vosotros en mí, está hablando de la salvación. Vosotros en mí es la salvación cuando usted lo recibe, pero yo en ustedes o yo en vosotros es la santificación. Y ya hablaremos de eso. Muy profundo, ¿cierto? Ahí les queda el abrebocas. Iglesia, les bendigo. Nos vemos el jueves y vamos con este enfoque. Gracias, Dios Santo. Te damos en el nombre de Jesús. Amén, mi rey. Y amén.